Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero muy bien. En esta ocasión vamos a tener el gusto de llevar a cabo una entrevista con una persona que tiene amplia experiencia y capacidad en el tema que nos va a ocupar este día, por lo cual voy a tener el gusto de presentar a nuestra ponente en esta ocasión, quien va a hablarnos acerca de la reforma a la ley aduanera publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 7 de octubre de 2025 y que actualmente ya se encuentra en vigor hasta donde tenemos entendido. Entonces, comienzo por favor con presentar a nuestra ponente, que es la maestra Diana Rojas, quien cuenta con una amplia experiencia en los temas que estamos atendiendo en esta ocasión, como es su experiencia, su vasta experiencia dentro del Servicio de Administración Tributaria, cuando las aduanas pertenecían a lo que era una dirección general y que posteriormente pasaron a conformar lo que se le conoce como la Agencia Nacional de Aduanas. Estamos hablando de una persona, como decía, con una vasta experiencia y que en esta ocasión vamos a tener el gusto y el placer de poder entrevistarla para que nos dé sus puntos de vista, para que nos dé sus comentarios y nos dé un poco de luz sobre de toda esta situación que conlleva estos cambios que consideramos que son trascendentales para el país. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar, estimada maestra Diana Rojas, con el gusto de saludarle. Sí, muchas gracias por la invitación y sí vamos a estar comentando el tema de la reforma a la ley aduanera, que bueno, como lo comenta, ya fue también aprobado por el Senado y estará entrando en vigor a partir de enero del próximo año. Ah, bien, sí, Ujú. correcto. Ajá. Sí, qué bueno que se hace esa aclaración porque yo estaba ya ahí con otra idea. Pero bueno, ¿le parece bien, maestra, si comenzáramos con el hecho de que nos pudiera explicar usted cuál es el objetivo de esta reforma a la ley aduanera? Y en la reforma lo que propone es fortalecer la legislación aduanera, el intercambio comercial de mercancías. Asimismo, pues el objetivo es combatir la evasión y la elusión fiscal, así como el contrabando de mercancías. Eso es lo que busca principalmente esta reforma. Bien. Últimamente hemos estado escuchando acerca de muchos hechos de corrupción que se han venido dando al interior de precisamente de ese ámbito de la administración pública. Entonces, nos gustaría que nos hiciera el favor de comentarnos, a su parecer, qué es lo que se pretende o cómo se propone que en esta reforma que se acaba de dar a la ley aduanera, fortalecer las facultades de la autoridad aduanera en este caso y los temas que tienen que ver con cuestiones de tecnología y demás, por favor. Sí, anteriormente, como comentaba, la Dirección General de Aduanas que formaba parte del SAT eh, tenía ciertas facultades. Actualmente, en la ley, en la anterior ley en la que se está proponiendo, ya vienen facultades específicas para la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, esta propuesta busca ya reconocer propiamente a la Agencia Nacional de Aduanas como autoridad aduanera dentro de la ley aduanera, porque tenían un reglamento interior, el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas, pero propiamente la ley no venía reconocida como autoridad. Actualmente ya la reforma la reconoce como autoridad aduanera. También en cuanto a los sistemas tecnológicos, lo que se impulsa es ya tener una digitalización de los sistemas que se manejan en aduana para tener un mejor control de las mercancías,
para tener esa videovigilancia en tiempo real que anteriormente pues no se contaba con esa tecnología. Yo creo que este avance tecnológico es muy bueno para todo el tema de las operaciones de comercio exterior, porque pues la autoridad ya va a tener la manera y la posibilidad de verificar que efectivamente esas mercancías que ingresan a territorio nacional pues tengan el destino correcto, ¿no? Ya sea importación, exportación, depósito fiscal. Entonces, eso es muy bueno. Y aparte de que las autoridades, pues, están suscribiendo convenios en materia de tecnología con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que esta agencia, pues, ya es a nivel de toda la administración pública. Y yo creo que esto va a ser muy bueno, estos temas tecnológicos. Bien, sí, definitivamente consideramos que pues lo que se está pretendiendo hoy es que se eliminen todos esos obstáculos y todas esas cuestiones que estaban generando grandes complicaciones y sobre todo temas de corrupción, ¿no, maestra? Entonces, Así es. bien, ahora me surge aquí, digo, escuchándole atentamente sus comentarios, me surge ahí otra duda u otra pregunta que sería a su criterio, a su saber, ¿cuáles serían los cambios más importantes de precisamente de esta reforma y hablando de manera particular en cuanto o por lo que hace a los agentes aduanales? ¿Qué nos puede comentar al respecto, por favor? En la reforma lo que se propone es eliminar las patentes que no tenían una vigencia. Es decir, anteriormente las patentes que se otorgan al agente aduanal no tenían pues sí, propiamente una vigencia. Actualmente, en la primera propuesta se había dicho que 10 años, pero finalmente en el Senado se modificó la propuesta y quedaron que las patentes de agente aduanal tengan una vigencia de 20 años. Ah, bien. Y ahora también ya deben de certificarse los agentes aduanales. Esta certificación se va a realizar cada 3 años. Yo creo que aquí en el rubro de agentes aduanales la reforma sí trae bastantes cuestiones en cuanto a fiscalización y a cerrar ya como candados. También en la ley anterior, pues los agentes aduanales tenían excluyentes de responsabilidad. Cuando realizaban una operación de comercio exterior, eh, tenían la obligación de revisar que efectivamente los datos que proporcionaban los importadores o exportadores fueran correctos. Pero también los agentes aduanales argumentaban que los datos eran proporcionados propiamente por el importador-exportador. Actualmente en la reforma, esas excluyentes de responsabilidad ya se eliminan y ahora van a ser directamente este, mm, Susceptibles. responsables. Ya no va a existir esa excluyente de responsabilidad. ¿Y qué implica esto? Que pueden ser acreedores también al pago de multas, que anteriormente pues era el importador o el exportador. Entonces ahora la figura del agente aduanal pues cobra mucha relevancia porque el agente aduanal pues en realidad es un auxiliar en las funciones del despacho aduanero de la autoridad. Entonces ahí creo que sí van a tener que tener mucho control en cuanto a las operaciones de comercio exterior que realizan por ese tema de excluyentes de responsabilidad. Otra cosa que también en la reforma se propuso y que ya está actualmente aprobada es Sí. que se implemente que los importadores, el agente aduanal debe de verificar que los importadores y los exportadores cumplan con acrediten el cumplimiento de las regulaciones y de las restricciones no arancelarias.
De igual manera, se impone la obligación de que revisen que las empresas a las que les van a realizar las operaciones de comercio exterior no sean de las empresas que se encuentran listadas en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que se le conoce como operaciones inexistentes. Ese también es una obligación que actualmente se le está imponiendo a los agentes aduanales y que tendrán que revisar muy cuidadosamente. Ok, es decir, se están implementando candados adicionales al actuar de los agentes aduanales, ¿no? Exactamente, sí, ya ahora tienen mayor responsabilidad al momento de realizar sus operaciones y si no, pues se van a hacer acreedores a multas, que también, pues sí son considerables las multas, ¿verdad? Bien, y entonces entendemos también que en cuanto al tema de la periodicidad de sus patentes, que antes resultaban ser vitalicias, por vía de ejemplo también como el caso de los notarios, ¿no? Que, Exactamente. ajá, entonces yo creo que entonces las medidas que está tomando el gobierno federal en este sentido pues son muy importantes y esperamos que pues que tengan que se cumplan, más bien dicho, los objetivos que se pretenden, ¿no? Con estas reformas y que al final del día, bueno, van a ser en beneficio de todos los usuarios, ¿no? De los importadores, etcétera, ¿verdad? Sí, porque les da la posibilidad de que tengan más certeza de las operaciones que hace la agente aduanal. Les O- impone más cargas, pero el usuario creo que tiene más credibilidad, ¿no? En lo que están realizando en la operación de comercio exterior. Así Correcto. es. Bien, bien. Ahora, veíamos también ahí en el análisis de estas reformas que se habla ahí de un nuevo consejo aduanero, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿Quiénes en todo caso lo integrarían? ¿Y por qué la importancia que va a revestir hoy en día ese nuevo órgano, ¿no? Al interior? Sí, anteriormente los agentes aduanales eran revisados por la Dirección General Jurídica de Aduanas. Ahí había una dirección que estaba a cargo de llevar los procedimientos de agentes aduanales, pero ahora con la reforma lo que se busca es la creación de un consejo aduanero para tener una mayor transparencia e imparcialidad cuando hagan esas revisiones, ya sea al agente aduanal o a las agencias aduanales. Este nuevo consejo aduanero estará integrado, perdón, primero será presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estará conformado por funcionarios del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas. Asimismo, también dice que estará integrado por funcionarios de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esto quiere decir, pues, que efectivamente lo que buscan es que haya mayor transparencia y que se evite la corrupción cuando se otorga una patente de agente aduanal o cuando se inicia un procedimiento de inhabilitación o incluso de cancelación de agente aduanal, que también creo que es muy bueno que varios funcionarios que forman parte del SAT, de la Secretaría de Hacienda y propiamente de la Secretaría Anticorrupción sean los que conforman este Consejo Aduanero. Correcto, correcto. Nos queda muy en claro entonces esa parte, ¿no? De estas nuevas, de estas reformas que se están suscitando a la ley aduanera. Por otra parte, maestra Diana, tenemos otra inquietud por ahí. En el caso de la reforma, cuáles fueron los puntos a considerar para controlar las operaciones en el régimen dentro del depósito fiscal? ¿Qué nos puede Sí, comentar al respecto? en el régimen de depósito fiscal lo que se plantea es que haya mayores controles, que le brinden esa seguridad a los operadores, a lo, así como los almacenes generales de depósito,
¿Por qué? Porque antes no había un periodo para arribar mercancía. Ahorita se está estableciendo un plazo de 20 días para que llegue al almacén general de depósito. Si no llega la mercancía, se debe de hacer el cambio a importación definitiva. Como este régimen de depósito fiscal todavía no tiene asegurado si va a importación, exportación o, o se regresa la mercancía o a lo mejor una importación temporal, por eso es que ahora ponen plazos más cortos, son 20 días. Si no arriba esa mercancía, la tienen que cambiar y tienen que hacer una importación definitiva. De igual manera, se modifica el plazo para que los almacenes generales de depósito informen de la mercancía que a lo mejor no llegó al almacén o mercancía faltante que a lo mejor no se haya declarado en el pedimento. Entonces, de ahí se pasa con esta propuesta de 20 días que contemplaba la ley anterior. Ahorita son 24 horas que le imponen esa obligación a los almacenes para que informe a la autoridad, oye, a través de este pedimento ingresó esta mercancía de comercio exterior, pero ¿qué crees? Que falta mercancía. Entonces tiene la obligación en 24 horas de informar a la autoridad. Ok, interesante, interesante. Bueno, y al respecto, o en este sentido, ¿cuáles serían entonces las medidas que se implementarían respecto del régimen fiscalizado, pero con el que se le conoce como estratégico, maestra Diana? Y en el tema de recinto fiscalizado estratégico, la reforma lo que busca es fortalecer los programas de facilitación aduanera que otorgaban, porque en este régimen pues tiene mucha facilidad porque todavía no pagan los impuestos. Entonces aquí, como es un tema de importaciones temporales que maneja la industria que se le conoce el IMEX, que es industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Lo que se busca, pues, es tener ahí una mayor fiscalización. Entonces, aquí se faculta a la autoridad en la reforma para que pueda hacer uso de bases, de estadísticas, incluso de mecanismos de cooperación internacional y de consultas anticipadas como herramientas para determinar o validar datos declarados en los pedimentos. De igual manera, se limita que las personas o los que tengan vínculos propiamente con la autorización para administrar el recinto fiscalizado no puedan destinar mercancías a ese régimen aduanero. Se faculta a la autoridad para determinar en reglas de carácter general que esas reglas las emite el SAT para que determinen qué mercancía no puede ser sujeta a ese régimen aduanero. Por ejemplo, los productos petrolíferos no pueden ser sujetos a este régimen. En este régimen lo que se pretende o cómo se maneja es, por ejemplo, un producto que no está todavía terminado. Ingresa a territorio nacional, por ejemplo, una tela, pero aquí se confecciona, ya se hace un saco, una blusa, entonces ya tiene otra finalidad. Y por eso son sujetos de muchos beneficios pues a aranceles, ¿no? A pago de impuestos. Entonces aquí con este cambio lo que se busca es el control de esos recintos fiscalizados estratégicos, que nada más se usen para los fines que a los que se pretende se haga ese régimen. También se incluye la obligación de que el recinto fiscalizado estratégico no sea colindante con el recinto fiscal o fiscalizado. El recinto fiscal es el que da propiamente la autoridad aduanera a través de una concesión.
El fiscalizado también lo da la ley aduanera, pero puede ser un particular y no propiamente desde la autoridad. Cuando se mueva la mercancía de comercio exterior, también se implementa que que sea a través de empresas que se encuentran certificadas y con registro vigente de empresa certificada. Entonces también aquí están imponiendo pues varias cargas con la finalidad de evitar que haya mal uso de este régimen fiscalizado estratégico. Ok, sí, entonces sí se percibe un mayor control, ¿no? Mayor Mayor control, control. todo, todo muy, muy minucioso, vamos, ¿no? A modo de poder evitar cualquier tipo de actos indebidos o de corrupción que se han venido dando últimamente, ¿no? Sobre todo ahorita que tenemos tan actualizado el tema este del huachicol, ¿no? En cuanto a hidrocarburos y demás, ¿no? Entonces, Sí, así es. adquiere una gran relevancia todo eso, ¿no? Así es. Este, por cierto, en el caso de la reforma a la ley aduanera, respecto de la documentación equivalente a comercial, ¿qué nos puedes decir al respecto, maestra Diana, por favor? Y se implementa el documento equivalente comercial. ¿Qué quiere decir? Es como la factura propiamente de la mercancía y la finalidad es combatir la subvaluación. ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, hay muchas importadoras que traen una factura y que los productos a lo mejor lo ponen a 1 peso. Y, por ejemplo, la autoridad revisa ese valor propiamente. Cuando determina a través de una auditoría que no es propiamente ese valor, se le denomina subvaluación de mercancías. La finalidad de implementar este documento es evitar la subvaluación y las prácticas desleales. Entonces, se amplía el concepto de documento equivalente a la factura que traen pues, los importadores o los exportadores. Eso se define propiamente en la ley aduanera. Y se aclara además que el valor o el precio pagado por las mercancías, el documento comercial debe amparar todos los actos de comercialización, como por ejemplo los gastos adicionales, las condiciones de venta, entre otros supuestos. Esto pues para evitar propiamente la subvaluación de mercancía. Esto va a permitir que la autoridad aduanera, en ejercicio de sus facultades de comprobación, identifique cuáles son las irregularidades que realizan los importadores si es que están subvaluando mercancía y va a rechazar los valores que se hayan declarado cuando la documentación no se presente completamente o sea inconsistente. Entonces, también este tema del documento equivalente también es una medida que está tomando la autoridad para evitar la mayor subvaluación de mercancía. Ok, y quiero entender que ese fenómeno también era muy común, y lo contemplaba de esa forma también la anterior ley aduanera, ¿verdad? Es decir, antes de las reformas. Sí, lo que pasa es que anteriormente no ponían como todos los datos para poder revisar, por ejemplo, la marca, el prestigio comercial o los gastos adicionales que costaron para realizar esa operación. Entonces, eso que implicaba que dieran un dato de valor comercial menor y que tiene que ver que pagaban menos impuestos. Entonces, en la práctica aduanera se le conoce como subvaluación de mercancías. Ok, Ujú. interesante, interesante. Y bueno, en cuanto a ¿usted qué considera en cuanto a las modificaciones que fueron propuestas o que ahorita ya van a entrar en vigor en el caso de la reforma a la ley aduanera? Y hablando específicamente referente al tema del abandono de mercancías en depósitos ante la aduana, maestra.
La reforma propone que ya se permita la notificación personal que también se realice al destinatario final de la mercancía. Esto porque pues anteriormente no lo hacían directamente a la persona que a lo mejor iba a importar una mercancía, no se le notificaba el abandono. Actualmente en la reforma ya se va a notificar personalmente a los destinatarios. Entonces aquí la autoridad aduanera también ya estaría, en el caso de que no se encuentre la persona o que no pueda realizar esa notificación personal, puede hacer una declaración. Primero, bueno, tiene que seguir los lineamientos para realizar la notificación. Si no los encuentran, lo puede hacer vía estrados y si no, ya declararían que esa mercancía está en abandono. Lo que busca la propuesta es reducir el volumen de los bienes en abandono y agilizar su liberación para evitar las cargas administrativas que tiene muchas veces la autoridad aduanera. Y también aquí pues es un tema importante porque el abandono de mercancía se da mucho, sobre todo cuando lo hacen por mensajería o paquetería. A veces no saben que tendrían que pagar impuestos o que estaban sujetos a cumplir una norma oficial. Entonces, ¿qué hacen? Pues mejor dicen, no, me sale más caro pagar y lo dejan abandonado en la aduana o en la paquetería y ya no hacen todo el trámite de comercio exterior. Ok, bueno, y en esos casos cuando se da el abandono de mercancía, ¿ahí qué es lo que procede conforme al procedimiento que ya existe en el caso Este, de mercancías? Ajá, si es por paquetería o si paquetería, tendrían que informar a la autoridad, oye, tengo esta mercancía que la mandaron y ya no vinieron por ella, ¿no? A recogerla. Entonces le avisan a la autoridad y la autoridad tiene ahí sus procedimientos, ya sea que la destruya o la dona o por ejemplo, otro tipo de productos se van no me acuerdo, el nuevo que hizo del pueblo de lo robado, no Ah, recuerdo bien su nombre, pero ahí ya se va ante ellos, pues para hacer, por ejemplo, si la pueden vender o donar o destruir propiamente. ujú. Muy bien. Y en cuanto, por ejemplo, cambiando un poquito ahí el sentido de lo que estamos atendiendo ahorita respecto del abandono de mercancías, ¿cuáles considera usted que serían los cambios de la reforma con respecto a las infracciones aduaneras? Aquí sí hay un amplio catálogo de infracciones aduaneras que incrementa la autoridad. Este, Tenemos multas que, por ejemplo, eran del 100%, del 70%, del 70 al 100% sobre el valor de las mercancías. Y ahorita ya están del 250% al 300% Ah, de valor de las mercancías. Entonces, este tema de multas, de infracciones, pues sí es muy severo las sanciones que está imponiendo en cuanto a la reforma. Se incorporan nuevos supuestos de infracción para diversas conductas u omisiones que facilitan la evasión o la elusión fiscal. El fin de estas infracciones es inhibir las prácticas indebidas en la operación aduanera. Por ejemplo, se sanciona expresamente no contar con la documentación debidamente llevada en los expedientes electrónicos de las operaciones. De igual manera, el uso indebido de las facilidades otorgadas en autorizaciones aduaneras. Y esta reforma lo que busca es robustecer las multas previstas propiamente en la ley aduanera, ajustando las sanciones que guarden la gravedad con la infracción y con las políticas de fiscalización
que ya han sido anunciadas por el gobierno. En cuanto a estas infracciones y sanciones, pues buscan que no haya ese tema de evasión de impuestos, ¿no? Y fortalecer la cultura del cumplimiento. Entonces, el objetivo propiamente de estas infracciones es disuadir las conductas indebidas por parte de los operadores de comercio exterior, combatir la impunidad, y aumentar el cumplimiento voluntario de los que no cumplen. El ejemplo de la multa que les comentaba se encuentra establecida en el artículo 178, fracción cuarta de la ley aduanera, en donde si presentaban, o más bien en el pedimento de importación, se hacía valer un valor comercial inferior. Actualmente, si lo hacen, la multa va a ser del 250 al 300 sobre el valor de las mercancías. Entonces, en realidad, sí, aquí la autoridad pues sí está poniendo ahora sí que mano dura para, con la finalidad de que se evite, ¿no? Que haya ahí un tema también de incumplimiento por parte de las personas que ocupan el comercio exterior, importadores, exportadores, el propio agente aduanal. Entonces sí es muy severo este tema de las multas. Ok, y todo esto, bueno, es con el fin de evitar la famosa evasión y la elusión fiscal, ¿no? Así es, sí es Y, lo que busca la reforma. y digo, para los que no están o no estamos familiarizados ahí con el tema, maestra, no sé si nos pudiera decir así en breves palabras, a qué se están refiriendo cuando nos hablan de una elusión fiscal. Sí, que no haya propiamente, em, que no contribuyan conforme debe ser. O sea, así están eludiendo propiamente, como su nombre lo dice, el Ok. pago de impuestos. Entonces, están falseando información o están, por ejemplo, en tema aduanero, diciendo, esta mercancía, el costo fue de, por ejemplo, 200. Cuando hace un acto de fiscalización la autoridad, revisa y ¿qué cree? Que no fueron 200, fueron 250. Entonces ahí hay una ilusión con la finalidad de que se paguen menos impuestos, en este caso al comercio exterior, pero se usa más en tema propiamente fiscal, la elusión fiscal, pero Ah, es eso, evitar el pago de impuestos. ok. Entonces la evasión vendría siendo el buscar la forma de evitarlos y la ilusión sería algo así como dar un dato no preciso, ¿no? Para evitar, ajá, pagar menos impuestos o, por ejemplo, también en materia aduanera, a veces se clasifican mercancías de comercio exterior en fracciones arancelarias que se contemplan en la Ley General de Impuestos de Comercio Exterior y que no corresponden con la mercancía que se declaró en el pedimento. Todo esto ya se hace a través de actos de fiscalización de la autoridad. También si son mercancías que tienen que ser sujetas al laboratorio. En aduanas tienen un laboratorio de aduanas que se encarga de verificar que efectivamente la composición química sea la correcta para que se determine la fracción arancelaria, porque en muchas ocasiones lo que hacían los importadores y los exportadores es, pues mi mercancía se clasifica y la fracción viene como por códigos, pero en esa fracción o estaba sujeta a menos arancel y a veces estaban sujetas a cuotas compensatorias, entonces no se cubren, pero la autoridad se da cuenta hasta que ya se realiza el acto de fiscalización propiamente. Ujú. Correcto. Pues realmente todo esto nos resulta
más que interesante para los de, ahora sí que para los de a pie, como decimos, para quienes no estamos familiarizados con los temas de aduaneros, pero sin embargo es de nuestro interés también saber y conocer, ¿no? Un poquito más o un mucho más en este caso, atento a la explicación tan vasta y tan precisa que nos está brindando, estimada maestra Diana. Eh, la otra inquietud o la otra pregunta que tenemos aquí pendiente sería, en el caso de las reformas, estas tenemos entendido que entraron en vigor a partir de cuándo, me decía. Y como efectivamente lo comentábamos al principio de la plática, ya la reforma fue discutida y ya fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados, perdón, y de Senadores. Entonces, en el Senado se agregó un artículo transitorio que establece que esta reforma entrará en vigor el 1 de enero del 2016. Se dice que la reforma entra hasta enero porque también va a haber ajustes al reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas para que sean compatibles con esta nueva ley, no nueva, con esta reforma a la ley aduanera. Bien, 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 que ahora sí que tal pareciera de que esta es una reforma bastante, por decirlo, integral, ¿no? Se están contemplando muchas cuestiones que se habían dejado, quiero entender, de lado en la anterior, ¿no? Es así, maestra. Sí, y pues también hay propuestas para el Código Fiscal de la Federación y ya ve que actualmente también se reformó la ley de amparo, entonces tal parece que el gobierno pues está imponiendo mayores medidas, pues efectivamente como dice el objetivo, ¿no? Erradicar la corrupción, tener más ingresos y tener más controles en cuanto a los integrantes del comercio exterior, entre ellos, pues los propios importadores, los exportadores, los agentes aduanales o los que tengan autorización para operar como agencia aduanal. Entonces, sí, creo que el próximo año vamos a tener varias reformas integrales en cuanto a temas pues fiscal y aduanero y propiamente del procedimiento, como ya vimos anteriormente, la reforma a la ley de amparo. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que quedamos muy satisfechos de todo el planteamiento y el conocimiento con el que usted ya cuenta en la materia. Entonces, nos gustaría, si usted tuviera bien, estimada maestra Diana, que nos pudiera comentar así de manera breve cuáles podrían ser de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles podrían ser las conclusiones respecto de esta reforma tan trascendental que se está dando en materia aduanera en el país? Si nos comenta, por favor. Sí, yo un punto a favor y que aplaudo en la reforma es el tema de los servicios tecnológicos, porque así pues ya van a tener mayor posibilidad de revisar todas las operaciones que se realicen en tiempo real y la digitalización de todos los expedientes que se llevan. Eso sería muy bueno porque pues en la administración pública a veces se carece de esas tecnologías que actualmente ayudan muchísimo. Entonces, creo que ese es un punto muy bueno. Lo que sí veo es el tema de las multas que está muy alto. Entonces, ahí la verdad yo creo que los conocedores pues a lo mejor ya están preparando ahí sus recursos, medios de defensa, amparos para pues hacer valer, ¿no? Sus derechos. Entonces vamos a ver qué, qué recursos o juicios promueven porque creo que está muy excedido.
Entonces, sí está bien que busquen controlar y tener mayor recaudación, pero creo que ahí sí, pues el comercio exterior también tendría como problemas porque se van a estar cuidando, ¿no? Si haces algo mal, la autoridad te detecta o a lo mejor fue un error y te van a imponer una multa pues alta. También en el tema de agentes aduanales, hace 2 años se contempló la posibilidad de que se hiciera un examen a varios participantes para poder obtener la patente de agente aduanal, pero se hizo a través de un amparo porque la propia ley aduanera no contemplaba esa posibilidad de que nuevas personas pudieran ingresar a ese concurso propiamente, porque hicieron examen, todo un procedimiento, y les otorgaron una patente de agente aduanal a través de diversos amparos que promovieron los particulares. Entonces, ahorita, con esa implementación de que ya les ponen plazo de 20 años, aunque también la propuesta dice, vas a poder prorrogarlo, pero necesitan cumplir con todos los requisitos y que ya el Consejo Aduanero intervenga, también creo que ahí es un punto que a lo mejor puede ser impugnable por parte pues, de los propios agentes aduanales porque sí les da esas facilidades, pero también les quita los beneficios que ya tenían, porque pues no tenían una vigencia establecida propiamente en su patente. Y Tiene ahora con esta reforma, ajá, pues ya, les ponen 20 años, ¿no? La puedes prorrogar por otros 20, pero tienes que cumplir con muchos requisitos que a lo mejor ya te van a pedir y que el Consejo Aduanero es el que ahora va a encargarse de verificar que efectivamente cumplas o no, que si hiciste algo incorrecto, te van a iniciar procedimiento para a lo mejor inhabilitar o cancelar propiamente la patente de agente aduanal. Entonces, esos dos puntos yo creo que sí son cuestionables por los operadores de comercio exterior y que la verdad yo creo va a haber varias impugnaciones. Los demás puntos sí los veo muy viables porque la autoridad pues impone requisitos que sí faltaban en la ley para regular, por ejemplo, la figura del recinto fiscalizado estratégico para el tema de las mercancías en abandono o propiamente el depósito fiscal. Y con lo que sí me quedo, pues es con lo de la tecnología, ¿no? Y la implementación de todos los sistemas tecnológicos. Entonces, bueno, pues esperemos que los operadores de comercio exterior, pues vean a bien esta reforma, a la ley aduanera. muy bien, ahora sí que en papel suena todo muy, muy bien, muy interesante y con muchos cambios en pro de la legalidad, ¿no? De Sí. la legalidad que reviste todos los procedimientos y a la par también el hecho de establecer mecanismos para evitar la corrupción, ¿no? En estas áreas. Es así, maestra Diana. Pues Así es. no me resta más que agradecerle en todo lo que vale su explicación, todos los puntos que fueron muy detallados y de una manera muy específica, creo muy, muy clara, al menos en lo personal así lo considero. Y pues no nos va a restar más que, insisto, agradecer en lo que vale toda su experiencia y para habernos aportado este conocimiento, ¿no? En esta cuestión de la reforma a la ley aduanera. Y pues por mi parte también, estimados amigos de la OMCA, pues no me resta más que agradecer el favor de su atención y decirles que en próximas fechas vamos también a tener la oportunidad de poder estar
llevando a cabo estas entrevistas con otros personajes de la vida pública de nuestro país y con expertos, como en el caso de la maestra Diana Rojas, a quien le reconozco su capacidad y su conocimiento. Pues sin más, estimada maestra Diana Rojas, de nueva cuenta, muchas gracias por todo, por sus explicaciones y pues quedaríamos pendientes para la próxima de darse alguna otra situación en particular en los temas aduaneros que tanto importan hoy en día a nuestro país. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación a la presidenta de la ONCA y a todos los colaboradores aquí en esta gran institución. Y pues seguimos aportando, ¿verdad? Para el bien de nuestra orden mexicana, Colegio de Abogados. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.